Muy buenas noches para todos. Bueno, doy gracias a Dios que me permite esta gracia de compartir con ustedes. Vamos a mirar la palabra, hermanos, en el libro de Juan capítulo 3. Vamos a estar mirando desde el versículo 16 en adelante. Juan capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vamos a mirar también el versículo del mismo capítulo 3, el versículo 35. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Buenas noches para los hermanos que se están conectando. Hace aproximadamente 6 años, un día así como común y corriente, un día de entre semana, yo, hermanos, me congregaba en algunas religiones aquí en Colombia, en Bogotá, como que trataba de buscar a Dios, ¿no? En una duré cerca de 9 años, en las otras estuve así por 2, 3 años, ¿no? Siempre había algo que no me gustaba y de pronto yo trataba de muy prudentemente ir y buscar otro lugar, ¿no? También así estuve en la Iglesia Católica cerca de 30 años. Allí también cuando fui pequeño estuve como cerca de unos aproximadamente 6, 7 años sirviendo allá a la Iglesia Católica, hasta que finalmente pues Dios a la edad de 47 años me permite, ¿sí?, conocer la verdad y que la verdad me hiciera libre, ¿no? Al comienzo, pues todas estas congregaciones siempre me llevaban a mí a mirar que yo tenía que buscar la salvación, yo tenía que buscarla y todas estas cosas, ¿no? Yo en este tiempo vivía con la mamá de mis hijos. Y nosotros así pues buscando, ¿no? Siempre uno trata de buscar el bienestar acá en este mundo, de estar bien y todo esto. Creo que este evangelio tan precioso, pues desafortunadamente es usado de una forma indebida, ¿no? Hay un ejemplo que dentro de la iglesia nosotros tenemos: si es un cuchillo, ¿es bueno o es malo? No depende del cuchillo, sino de quien lo usa, ¿no? Si el cuchillo lo está usando una ama de casa, pues es un cuchillo, es bueno, ¿no? Pero si el cuchillo lo está usando un ladrón que va a atracar o a robar, es malo, ¿no? Entonces finalmente el cuchillo no es bueno ni es malo, sino quien lo manipula, ¿no? La palabra de Dios pasa exactamente lo mismo, ¿no? Durante muchos años siempre estuve mirando la palabra de Dios como conocimiento. Cada vez que yo veía algo que no sabía y lo aprendía, me sentía contento, y para mí esa era como una manera de pensar que yo vivía un cristianismo sano, un cristianismo bendito, ¿no? Porque estas congregaciones me enseñaron eso, ¿no? Me enseñaron a vivir por mi obra, ¿no? Y defender mi obra y adquirir conocimiento a través de la palabra, no más que eso.
hasta que después de un buen tiempo de haber estado en estas congregaciones, empezó a venir fracaso a mi vida. Para venir fracaso a mi vida no fue de un momento a otro, ¿no? Realmente el fracaso fue paulatino, fue por... creo que el trabajo de Dios que hace para salvar un alma, creo que Él es de mucho amor, de mucho cuidado, nos tiene mucha paciencia y todo esto. Finalmente yo no entendía qué estaba pasando. Yo trabajé como diseñador industrial en diferentes empresas y en una última que me contrataron para diseñar un hangar, unas puertas de un hangar acá en el Aeropuerto Internacional de Colombia. Me contratan a mí para realizar ese proyecto, pero a la verdad en ese momento yo ya estaba separado. En ese momento yo ya estaba separado de la mamá de mis hijos, con la que estuve asistiendo a todas estas congregaciones que usan la palabra de Dios de una forma incorrecta, como el ejemplo que les estaba colocando del cuchillo, ¿verdad? Más sin embargo, con la mamá, hoy día con la mujer que estoy, que es mi esposa, llevamos ya, entramos para 10 años de casados. Ella siempre también con la inquietud de que buscáramos de Dios. Yo tengo un buen material, tengo un inmueble hacia el centro de aquí de Bogotá y yo vivía en ese lugar, pero mi esposa, nosotros nos casamos por lo civil, ella me dijo, ven, hagamos una cosa, como vas a trabajar cerca del aeropuerto, lo mejor es que te acerques aquí y ahorras temas de tiempo, combustibles y todo esto. El proyecto se iba a desarrollar durante 4 meses no más. La persona que me contrató solamente para el diseño y para asistirlo realmente en cómo desarrollar el proyecto, pero hasta ahí era mi alcance. Finalmente empezamos el trabajo, fueron pasando los días y este señor se me acerca, este conocido, y me dice, Álvaro, necesito que me hagas un favor, yo quisiera que tú te encargaras de todo el proyecto. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, encárgate de todo, conseguir los soldadores, los eléctricos, todos los que tienen que ver con la parte de mampostería y demás. Yo le dije, bueno, listo, yo le colaboro con esto, pero la verdad, lo que te cobré en la parte del diseño no, es solamente el diseño. Me dijo, no importa. Tú dime cuánto te vale la asesoría que tú me vas a dar para finalmente como gerenciarme ese proyecto. Yo le di un precio, me dijo, listo, dale, empecemos. Empecé a conseguir el personal y todo esto, empezamos a trabajar y avanzamos hasta un 90% del proyecto. Cuando estábamos en la etapa final del proyecto, hay una entidad que se llama OPAIN dentro del aeropuerto, que es una entidad que controla todas las cosas que se desarrollan dentro del aeropuerto. Es como el que da el aval, da los permisos, y resulta que esta empresa que nos contrató a nosotros no habían solicitado permiso, por lo tal empezaron a venir sobre mí bastante presión acerca de que yo tenía que solicitar los permisos, cuando pues yo me sorprendo porque las autoridades vienen a mí y me dicen, caballero, ¿quién está responsable de este proyecto? Yo les dije me dijeron, usted no puede hacer nada aquí, ¿quién lo autorizó? ¿Quién le dio permiso? Usted ya tiene que terminar con esto y si usted no termina hasta aquí, usted va a tener que presentarse delante de la ley porque usted está cometiendo algo completamente sin autorización. Entonces usted va a la cárcel, así me dijeron. Por lo tanto, eso en su momento me atemorizó. Yo cogí a todas las personas que tenía a cargo, les dije, paremos el proyecto, no va más. Llamé a este conocido que me contrató y le dije, está pasando esto. Finalmente él me dijo, esperemos a ver qué pasa, voy a hablar con los ingenieros de esta empresa de carga de aerolíneas, de una aerolínea de carga
bastante conocida aquí en Colombia. Finalmente él hablando con esos ingenieros, los ingenieros no como haciéndose como los que no sabían, pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Finalmente ellos hicieron también parar el proyecto que a los 15 días íbamos a iniciar, finalmente no se inició. Por lo tanto, en ese momento vino sobre mí bastante carga, bastante como desilusión, y a la vez venían muchos pensamientos a mí acerca de estoy buscando a Dios, pero yo no entiendo. Sí, estoy trabajando, necesitaba el dinero para pagar varios bancos que me estaban también como presionando. Finalmente pasaron 15 días, un mes, 2 meses, él se acerca a mí y me dice que finalmente no aprobaron eso, finalmente no le pagaron a él, no me pagó a mí. Y eso hizo que yo entrara como en una rebeldía, como en una depresión hacia Dios, porque mi pensamiento era, yo no entiendo si estoy buscando a Dios, si estoy buscando trabajar para hacer algo, para pagar estas deudas y demás, yo no entiendo por qué me están sucediendo estas cosas. Entonces entré en un tiempo de rebeldía, ¿sí? En un tiempo en que no quería saber nada de Dios. Y empezó a venir mucha depresión a mí, empezaron a venir muchos pensamientos a mí, de los cuales yo no entendía realmente qué me estaba sucediendo. Lo único que sé es que era una depresión muy fuerte, que llegué al punto de no querer vivir más, en donde fueron cerca de unos 2 meses, donde lo único que yo hacía era salir de la casa y llorar muchísimo, caminar muchísimo, así como desesperado. Yo veía las personas felices, pero yo no me veía feliz y eso me atormentaba muchísimo. Yo durmiendo así, yo cuando me despertaba no quería abrir los ojos, cuando los abría yo volvía a intentar dormirme porque finalmente no quería absolutamente nada, no entendía nada. Y por tal razón entré como en esa depresión. Ese fue como el último fracaso que me sucedió a mí respecto a lo laboral. Ya había fracasado en la familia, me había separado de la mamá de mis hijos no se comunicaban conmigo. Antes de desarrollar ese proyecto del que les hablo, alcanzaron a pasar más de 2 años desempleado y obviamente todo eso generaba dentro de mí un fracaso bastante fuerte que yo no lo entendía. Por el contrario, cada vez que yo en algún momento levantaba los ojos a mirar a Dios, lo único que yo hacía, hermanos, era quejarme y solamente decirle a Dios, yo no entiendo, Dios, cómo me está pasando esto, no entiendo cuál es el castigo, no entiendo nada. Yo la verdad no entiendo por qué si he sido un buen elemento, si a mis hijos los levanté, les di su estudio, les di alimentación, pagaba sus pensiones, yo no era como este fulano, como este otro. Esa era la manera con la que yo siempre me presentaba delante de Dios cuando tenía como un poco de disposición. Era como más bien como quejándome delante de Dios de mi situación y culpándolo a Él, ¿sí? Así pasaron cerca de 2 meses, pero al final de esos 2 meses empezó a ocurrir algo en mí y era que solamente venían pensamientos a mí de suicidio, eran pensamientos de cómo querer acabar con mi vida, ¿no? Cómo querer ya acabar con todo esto porque yo no le veía sentido a esto, ¿no? También dentro de estas congregaciones me influenciaron muchísimo en el tema de mi obra, ¿no? Por mi obra yo encontraría la salvación. Entonces, claro, eso me cargaba más aún porque venía condenación. ¿A causa de qué? De que mi obra no era la mejor, ¿no? Al yo darme cuenta que yo no tenía la capacidad de cumplir la ley, de cumplir como el pastor, como este líder me decía, pues venía más condenación, me sentía aún más impotente y por supuesto miraba a un Dios como muy rígido, como un Dios como justiciero, como un Dios sin misericordia, como un Dios que hay que cumplir
una serie de requisitos para uno recibir la gracia y la bendición de Él. Siempre lo miré ahí así, de esa manera, por muchos años. Por esa razón, de esa manera que me enseñaban, pues yo trataba de ayunar o ayunaba. Yo también empezaba a hacer unas vigilias. Vigilias acá en Colombia le llamamos a un tiempo de todo un día y una noche hasta el amanecer, estando orando, leyendo la palabra y todo esto. Luego tratando obviamente de cumplir los mandamientos, así vivía yo. Pero cuando estuve ya con eso, en esa última etapa de mi fracaso, que solamente tenía pensamientos de suicidio, ocurrió, creo yo, que fue como la misericordia de Dios sobre mí, el milagro sobre mí, y fue específicamente un día que era un día del mes de agosto del 2017, hacia las 10 de la mañana, recuerdo muy bien, un 28 de agosto, en donde yo me siento en una silla de un humedal aquí en Bogotá, cerca al barrio donde estamos. Yo me siento en ese humedal, como siempre, llorando amargamente, y de mí sale esta oración: Dios, voy a orar la última vez. Le dije así: voy a orar la última vez, voy a hablar con usted la última vez y no quiero saber nada más, como nada más de usted. Entonces hubo un momento en que hubo un silencio, como 5 o 10 minutos, creería yo. Pero pasó algo y fue que empecé a mirar profundamente acerca de quién era yo, ¿no? Pero pasó algo y fue que empecé a mirarme hacia mí sin compararme con nadie y empecé a darme cuenta del ser que yo era, ¿no? Una persona que en muchas ocasiones le fui infiel a mi esposa, en muchas ocasiones así como hipócritamente viviendo, como empecé a darme cuenta de la maldad de mi ser y concluí en esa oración muy corta, Señor, yo creo que he hecho tanta maldad que yo me merezco lo que estoy viviendo. Así yo le hice esta oración. En ese momento yo empecé a sentir que algo empezó a cambiar en mí, a pasar en mí. Y abro la Biblia, quiero que miremos la Biblia en el libro de Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91, versículos 14, 15 y 16. Abrí la Biblia en mi celular y leí esa palabra, Salmo 91, Salmos capítulo 91, versículo 14, 15 y 16. La Biblia dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. El 16 dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En ese momento, estos 3 versículos del libro de los Salmos, capítulo 91, empezaron a entrar en mi corazón y empezaron de una manera como a quebrantarme, ¿sí? Pero hasta ese momento yo no sabía qué era lo que estaba pasando conmigo, ¿sí? Lo único que yo sabía es que por un momento reconocí el ser que yo soy, delante de Dios, no de los hombres. Me pude dar cuenta que yo, un hombre así bastante, con bastantes cosas, como viviendo hipócritamente, ¿no? De esa manera yo así me di cuenta, pero no sabía qué estaba pasando. Luego Dios me da este texto bíblico, me seco las lágrimas y empiezo a caminar hacia la casa, pero yo no había tenido en cuenta, así como muy de importancia, el versículo 15 que dice: me invocará y yo le responderé, con él, el 16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hasta ahí yo no había
como mirado bien esos textos, ese texto bíblico, porque durante muchos como tiempo a mí me habían hablado acerca de la Biblia, pero miraba siempre la Biblia desde la parte de la prosperidad, de vivir en condición buena acá en este mundo. Así vivía yo, ¿no? La Biblia siempre se me fue mostrada de esa manera, por lo tanto, el tema de la salvación yo la tenía siempre muy en poco, casi que en nada, nunca yo había podido ni siquiera meditar en eso. ¿Sí? Si yo muero, ¿para dónde voy? Entonces siempre mi pensamiento me llevaba a mi obra, ¿no? Ojalá Dios me permita antes de partir estar arrepentido. Y yo pensaba eso, porque si yo no voy a estar arrepentido, seguramente voy al infierno, ¿no? Así pensaba. Entonces ese mismo día yo caminando hacia la casa, así desempleado, llegando a una esquina, veo hay un aviso acá que les llaman como rompetráficos, que es un aviso que tiene estas características y tiene publicidad por lado y lado. Yo veo que el viento lo arrastra y lo bota hacia la mitad de la calle. Entonces yo lo primero que pensé es, esto es una señal de Dios para que yo trabaje. Yo fui al este aviso, lo llevé de donde había caído y me encuentro con un negocio de arepas, que acá en Colombia hay ese tipo de productos, son arepas con chorizo. Entonces yo me acerqué ahí a la señora que estaba ahí atendiendo en el asador y yo le comenté acerca de que si necesitaban como publicidad, como una imagen para su negocio, porque yo veía ese aviso bastante desgastado. Ella se me queda mirando y me dice, sí, la verdad estamos necesitando una persona que nos haga eso. Entonces yo en ese momento pensaba, Dios, esto es una señal para yo tener trabajo para hacerles los avisos a ellos. Ella me dijo, espérame, ya viene para acá mi esposo y hablas con él acerca de esto. A los 5 minutos estaba llegando él en una bicicleta, me lo presenta, yo empiezo a hablar con él. Y realmente lo único que yo tenía interés era por el trabajo, ¿no? Por el negocio, por hacer algo para poder llevar alimento a la casa, ¿no? Poder apoyar a mi esposa en esto, ¿no? Era mi único interés. Pero hubo un momento en que yo vi en ellos como mucha paz, como mucha tranquilidad en el ambiente y yo les pregunté que si eran cristianos. Ellos me dijeron, sí, yo soy cristiano. Yo le dije, yo también, como por querer ganar el negocio, yo le dije, yo también soy cristiano. Pero finalmente él me dice, pero yo soy cristiano salvo. Entonces yo me puse a pensar sobre eso y me sentí un poco como indispuesto. O sea, pensé realmente, pues debe ser algo otra congregación, pues no me interesa, ¿sí? Entonces yo le dije, bueno, está muy bien. Tratando de hablarle de su publicidad, de sus avisos, él me dijo, ven, yo quiero hablar con usted. ¿Me permite? Yo le dije, claro, sí, señor. Entonces la primera pregunta que él me hace a mí es que si yo tengo pecado. Entonces yo le respondí que sí, claro, yo tengo pecado como todos tenemos pecado, le dije yo así. Él muy en frío me dice, pero yo no tengo pecado. Eso me generó un poco de enojo. Me sentí un poco incómodo cuando él me dice, yo no tengo pecado. En lo primero que yo pensé fue bueno, debe ser que este hombre está en ayuno, debe ser que entró en oración, debe ser que se arrepintió, por tal razón no tiene pecado. Bueno, pero ¿por qué alardea de eso, no? Entonces, él después me inquietó con otra pregunta, me dijo, ¿tú sabes que los que tienen pecado van al infierno? Yo le dije, sí, claro, claro. Dijo, ya. Yo quiero que tú me escuches, me dijo él. Durante 2 horas aproximadamente él me estuvo compartiendo del Evangelio, pero de esos más o menos 20, 30 textos bíblicos, Juan capítulo 3, versículo 17, entró a mi corazón de una forma que yo les puedo hablar de los síntomas que yo sentí en el momento en que esta palabra de Juan capítulo 3, versículo 17 entró a mi corazón. Y es que en ese momento que Él me muestra esa palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo,
pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. En ese momento inmediatamente pensé en Salmo 91, 16, que dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando yo veo esos dos textos bíblicos como que hicieron como metástasis dentro de mí, y en ese momento vino un despertar en mí. Y el despertar fue algo muy sencillo. A ver, si Dios no me condena, porque Él lo hice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a salvarlo, en ese momento yo empecé a reaccionar acerca de la condenación. Entonces yo empecé a darme cuenta, ay, espera un momento, si Dios no me condena, a mí me estaban condenando los vecinos, los amigos, mi exesposa, mis hijos, a la esposa actual, todo el mundo me condenaba, pero cuando yo miraba esta palabra, me condenaban mis mismos pensamientos. Entonces, en ese momento empecé a sentir algo que es libertad, me sentía muchísimo liviano, sentí que toda carga quedó ahí, empecé a ver la vida completamente diferente, como con esperanza. Se fue así como un milagro, se fueron todos los pensamientos de querer quitarme la vida. Y recuerdo muy bien que yo le doy las gracias a Él, salgo corriendo para la casa, que es a media cuadra de ahí, a 50 metros de distancia. Llego a la casa donde mi esposa está. En la mañana yo me le había soltado a ella de las manos porque yo quería salir, porque esa era mi reacción todos los días, salir como un loco, a caminar, a correr y a llorar. Pero ese día yo salgo de esa forma, pero cuando regreso completamente feliz, contento. Y mi esposa me mira y yo le digo, esposa, si sabes, yo no tengo pecado, tú tampoco tienes pecado. En ese momento la mirada que ella me hizo, hermanos, fue una mirada que yo la pude como interpretar, hombre se enloqueció. Entonces yo, la verdad, como no me interesaba lo que en ese momento ella pensaba acerca de la afirmación que yo le estaba haciendo. Lo único que yo estaba viviendo en ese momento era mucha felicidad, mucho gozo, mucha paz y sobre todo mucha esperanza me dio esa palabra. Luego seguí leyendo y fue como cuando abre uno una puerta que se ve un espacio de luz, pero cuando usted sigue abriendo, sigue viendo todo el esplendor. Cada vez que yo leía este capítulo 3 de Juan, luego veía claramente en el 18, dice, porque miremos el 3:18, hermanos, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí vi la clave, dije, espere un momento, ahí no está hablando de mi obra no aparece por ningún lado ahí. Ahí dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. De una forma muy, muy clara yo podía ver, Dios envió a su Hijo para salvarme y no para condenarme. Entonces, ¿yo por qué me estaba condenando? Empecé a mirar de esa manera, ¿sí? Luego, cuando miro, que él cree, yo no estaba creyendo. Si yo declaraba, soy pecador, entonces todo lo que yo hice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando expulsé demonios, cuando imponía manos, cuando oraba, cuando ayunaba, todo eso realmente no funcionó, por eso finalmente fracasé en todo, eso no era la verdad. Pero, ¿cómo lo vi yo? Con Juan 3:17, cuando él me dijo, yo no te condeno. Si yo no te condeno, sino que te salvo, ¿quién te condena? Muéstrame quién te condena. Eso me dio mucha, mucha libertad a mí, pero libertad con un corazón agradecido, no libertad para hacer lo que yo quiera, ¿no? Yo quiero que vayamos a un texto bíblico para soportar esto que les estoy diciendo. Está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, capítulo 16. Para soportarles esto que les estoy hablando. Cuando el Señor me mostró que ya había quitado de mí el pecado y que yo no estaba creyendo y que la única manera de yo ir al infierno era por no creer,
no por mis obras. Luego más adelante vi este texto bíblico que dice, Primera de Pedro 2, 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, cuando verdaderamente uno recibe la salvación, vienen dos cosas. Una, empezar a cuestionar, o vienen dos corazones más bien. Uno, cuestionar esto precisamente. Si Jesucristo me salvó y yo no tengo pecado, entonces yo puedo ir por el mundo y hacer lo que yo quiera. Ese es el primer corazón. El segundo corazón es, no me importa eso, sino me importa decirle a Jesús gracias. Gracias porque yo pude entender que Él no me condenó, sino me salvó. Entonces yo puedo tener un corazón agradecido por esa salvación tan grande, de la cual en ningún momento del texto está hablando de mi obra. Cuando estuve en esas congregaciones, 100% era mi obra la que era con la que yo recibía salvación, ¿sí? Pero al ver que no era por mi obra, sino que la salvación 100% era de Jesucristo, este siervo de Dios me compartía y me decía, mira Álvaro, cuando yo te pregunto a ti que si tú tienes pecado y tú te miras a ti mismo, tú tienes pecado porque todos los días pecamos, ¿sí? Pero yo quiero que tú hagas otra cosa, que cuando yo te pregunte que si tienes pecado, mires a Jesucristo, pienses en Jesucristo, mira la obra de Jesucristo y después de eso me respondes. Entonces, cuando él me preguntaba, ¿tienes pecado? Y yo empezaba a mirar la obra de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Dios lo envió no para condenarme, sino para salvarme. Entonces, al ver la obra de Jesucristo, puedo fácilmente, sin condenarme, responder, pues no tengo pecado. Porque si miramos ese texto bíblico, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en presente continuo. Presente continuo no dice el pecado, el Cordero de Dios que quitará o que va a quitar, sino que está afirmándolo. Si yo el texto bíblico lo leo hoy, mañana, dentro de 8 días, en 6 meses, siempre va a decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí pude entender, el alfa y el omega significa Jesucristo, quitó el pecado completo de la humanidad, así se haya presentado hace 2000 años, pero Él ya quitó el pecado aún de las personas que no han nacido. Por eso es el alfa y el omega. Yo podía entender, Dios no tiene tiempo. Yo sí tengo tiempo, pasado, presente y futuro. Pero este texto bíblico habla claramente del presente continuo, el Cordero de Dios que quita, que quita, que quita. Luego, al pasar los días de haber recibido la salvación, Dios empezó a abrirme, no solamente a haberme salvado, haberme dado la vida eterna al lado de Él, sino que también empezó a abrir las puertas en todas las demás áreas. Y ahora que tengo una familia, porque es una bendición la iglesia, es una bendición los hermanos, ¿sí? Compartir con ellos todos los días, aprendo nuevas cosas. Todos los días realmente Dios entra a mi corazón, habita en Él, se arraiga a Él, y eso es lo único que me hace a mí feliz. Y pude entender, hermanos, también como testimonio ya en estos días, acerca del libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Si quieren lo podemos ver por un momento. El libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. La palabra de Dios dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En este tiempo, a través de esa palabra, Dios me mostraba cuál es mi maldad, ¿no? En ese entonces, hace 6 años, para el mes de agosto, que yo no sabía lo que estaba diciéndole al Padre, pero yo estaba reconociendo que era un ser que yo creo que vivía realmente esquizofrénico. ¿Por qué esquizofrénico? Porque una persona que responde que tiene pecado y que dice que es buena,
creo que es una persona esquizofrénica porque no coincide, ¿no? Creo que una persona que como yo cometemos pecado a diario, creo que yo no puedo decir que soy buena, no es coherente. Yo creo que si yo cometo pecado todos los días no soy bueno, soy malo. Por eso necesito la misericordia de Dios. Si yo me considero bueno, estoy diciendo, o creyendo que soy bueno, estoy yendo completamente en contra de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que el único bueno es Dios, si la Biblia dice que el único bueno es Dios, es solo Él. Entonces yo pude identificar ese milagro tan grande que Dios me dio de poder entender su palabra, no desde el conocimiento, no desde la religiosidad, sino desde el corazón, desde el amor de Él. Y pude entender esta palabra, hermanos, de Génesis 6:5, cuál era mi maldad. Y pude darme cuenta que mi maldad es solamente no creer la palabra de Dios como está escrita, sino creer a mí mismo, a mis pensamientos. Hay algo, hermanos, y es que nuestro ser, nuestro pensamiento, siempre quiere ponernos para que nosotros veamos la realidad de lo que nosotros estamos viendo. Pero la Biblia habla de la verdad. Entonces nosotros tomamos la decisión de creer en la realidad o en la verdad. La realidad es que yo peco todos los días, que mi ser no es un ser confiable, que todos los días Dios sabe ya eso. Pero si yo miro la verdad dice que Jesucristo no me condena, sino que Jesucristo me salvó. Que con creer que Jesucristo me limpió con su sangre, solamente con creer eso, yo ya he recibido la salvación. Y que no voy a ir por el mundo haciendo lo que yo quiera, pero aún voy a pecar. Aún no quiero ir a pecar, pero voy a pecar. Por eso la misericordia de Dios es muy grande, porque la salvación no depende de nosotros, sino depende 100% de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ya salvó el mundo entero. Dios ya solucionó el problema que tenía la humanidad del pecado. El único problema en la humanidad es que no ha creído y que están practicando diversas religiones, pero no han creído. Pero yo, mirando profundamente mi ser, en Génesis 6:5 me di cuenta, hermanos, de verdad, la maldad que hay en mí es cada vez que Dios me da una promesa y yo miro a través de su palabra y yo miro la situación, miro la realidad y no miro la verdad. Y la verdad sí o sí se cumple en nuestras vidas. Esa es la maldad, no creer la palabra de Dios. El texto bíblico que Dios me dio un día cuando viajé a España, que también me fracasé y Dios me permitió arrepentirme allá, Dios me dio en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Luego enseguida hay una interrogación muy grande, porque el mismo Dios nos está preguntando a nosotros, los que hemos creído esta palabra tan preciosa, los que fuimos sellados por el Espíritu Santo y que nos está esperando nuestro Señor Jesucristo con las moradas preparadas. La pregunta que Él nos hace en el libro de Romanos 8:32 es, ¿cómo no les daré también con Él todas las cosas? Cada vez que veo la Biblia, no habla de mi obra para nada. Mi obra es trapo de inmundicia. La obra verdadera es lo que Jesucristo hizo. Por eso la salvación no se pierde, porque 100% la salvación es por obra de Jesucristo, no por mi obra. Todos los días, hermanos, peco. Todos los días, aún no quiera pecar, yo peco. Cuando sabemos que bíblicamente el pecado que registra la Biblia es no creer. Lo demás es consecuencia de esto. Hermanos, yo les agradezco muchísimo por el tiempo. De verdad que le doy gracias al hermano Matusalén que me permite hoy compartir con ustedes. Espero un día conocerlos en persona. De verdad le doy gracias a Dios por esta bendición tan grande que es compartir aún desde este lugar. Pero Dios así sabiamente sabe cómo trabajar en las diferentes maneras, formas. Sabemos que el tiempo ya está cerca y Dios está utilizando muchos medios para salvar muchas almas a nivel mundial. Estoy agradecido
que Dios hoy me permitió esta gracia de compartir con ustedes. Muchísimas gracias, hermanos. Espero verlos, conocerlos pronto. Muy amables. Que pasen ustedes muy buenas noches o en algunos lugares buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias.